Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios los bendiga en esta tarde. Mi nombre es Jesús Eduardo Bautista y quiero compartirles hoy en este día un video acerca del libro de Isaías. Le he puesto un título a esta enseñanza del día de hoy que se llama La santidad de Dios revela nuestra verdadera naturaleza. Y este libro de Isaías es un muy buen libro. Es uno de los mejores libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y les voy a leer estos versículos, están en el capítulo 6 de Isaías, versículos del 1 al 8. Y dice así, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Nosotros podemos ver en estos versículos del libro de Isaías lo que él experimentó, lo que el mismo Isaías experimentó. Y nosotros vamos a ver varios puntos que se desprenden de estos versículos. Nosotros ahora ya que tenemos el conocimiento de la historia y de la Biblia, o de la Biblia y de la historia, podemos dar un poco de información extra. Nosotros sabemos que el profeta Isaías es conocido como el príncipe de los profetas. Ese es uno de los nombres con los cuales se le conoce. Es un profeta muy reconocido. Sabemos también que él fue una persona excelentemente hábil. No había una persona como él en su tiempo, una persona con un excelente entrenamiento en su conocimiento, en la sabiduría, amplio conocimiento del mundo en el que vivía, de su país y de los alrededores. Son cosas que conocemos ahora al hacer un estudio del libro de Isaías, un estudio de información que ya otras personas, historiadores, por ejemplo, han obtenido, de información que se tiene de la Biblia, de cómo está desarrollado este libro de Isaías. Podemos ver ese amplio conocimiento. Ya mencioné que había pocos profetas como él en su tiempo, y él recibió más profecías del Mesías que cualquier otro profeta. Es por eso que también se le conoce como un profeta mesiánico. Él hablaba del Mesías, proclamaba estos mensajes y Dios se los revelaba. Dios le revelaba estos mensajes, y nos damos cuenta en este capítulo 6. Nos podemos dar cuenta también que Isaías era una persona con un alto nivel espiritual. De la información histórica tenemos que él tenía acceso a la corte. Algunas personas piensan que este acceso a la corte era porque él era primo del rey Usías, y esto es parte de la tradición judía. Piensan que Isaías era un familiar del rey Usías, y por eso tenía esta facilidad de entrar a la corte y hablar los mensajes de Dios al rey Usías. También tenemos que Isaías tenía una gran capacidad intelectual, un conocimiento histórico y geográfico de su país, un gran conocedor del Antiguo Testamento, de la ley, de la Torá, de los libros que fueron escritos antes que él escribiera el libro que lleva su nombre, y tenía una excelencia literaria este profeta Isaías. Si ustedes comienzan a leer este libro de Isaías, van a encontrar esa excelencia literaria al leer los versículos. Él escribe como en forma de poesía, hace unas comparaciones, hace analogías
los atributos de Dios, características de Dios. Da una información muy rica, y era una persona muy valiente. Entonces aquí nosotros tenemos una parte del carácter de Isaías. Podemos conocerlo un poco, podemos conocer un poco más acerca de este gran profeta del Antiguo Testamento que Dios utilizó. Y también podemos saber que Isaías era un hombre justo. Al leer su libro nos damos cuenta de esto. Isaías seguía la ley de Dios. Como un profeta de Dios, él tenía que estar en constante lectura, tenía que leer continuamente. Y era un hombre santo. Podemos darnos cuenta que él era un hombre santo, aunque con cierto grado de santidad, porque la santidad va aumentando conforme nosotros vamos conociendo de Dios. Y Dios nos va dando de su santidad. Es una de las cosas que tenemos que saber como cristianos, que la santidad va aumentando, tiene que ir aumentando más y más. Y nosotros tenemos que obtener esa santidad de Dios. Y nuestra meta debe ser alcanzar la santidad que Dios tiene, que va siendo poco a poco, progresivamente. Hay momentos en los que Dios nos da más de su santidad y podemos dar pasos más agigantados. La santidad es la característica de estar separados del pecado y acercarnos hacia Dios. Entonces Isaías tenía esa santidad, y podemos ver que Isaías en este capítulo 6, que es de los primeros capítulos, el libro de Isaías tiene 60 capítulos, más de 60, y entonces estamos en los 6 primeros capítulos. Isaías comenzó a recibir profecías de parte de Dios. Esta profecía fue en el año de la muerte del rey Isaías. Y la visión de Isaías era una visión esplendorosa, por así decirlo. Era una visión magnífica, porque Isaías, el profeta, veía a Dios sentado en su trono. Lo veía en esta condición, en esta situación, veía estas imágenes. Aquí en el versículo 1 dice que Dios estaba sentado sobre su trono, sobre un trono alto y sublime. Y pues esta es la descripción que el profeta nos está dando. El Dios estaba sobre este trono, un trono muy elevado, muy prominente, magnífico, sublime, majestuoso, hermoso, de una gran belleza. Esa es la primera visión que captó el profeta, y después comienza a describir los eventos que estaban pasando alrededor de Dios, porque después nos habla de serafines, nos comienza a describir estos seres celestiales que tienen su habitación en el cielo. Con 6 alas nos da la descripción que con 2 volaban, con 2 alas volaban, con 2 se cubrían el rostro, haciendo alusión de la santidad de Dios, que no podían ver a Dios directamente, y con 2 alas cubriéndose los pies. Podemos ver esta imagen que Isaías nos está dando, y estos seres celestiales comenzaban a gritar, comenzaban a proclamar la santidad de Dios perfecta. Cuando habla de santo, 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 significa la perfección de la santidad de Dios, la pureza de Dios, la limpieza de Dios, la libertad de todo mal, o la completa separación del mal. Estaba Dios con la perfección absoluta, perfección moral absoluta, y todavía sigue estando de esa manera. También podemos ver que los serafines comienzan a decir que toda la tierra, en esta sección, toda la tierra está llena de su gloria. Era otra de sus frases, donde Dios comienza a esparcir su gloria por toda la tierra, cubrir la tierra con esta belleza, majestuosidad. Es por eso que si nosotros ponemos atención a la naturaleza, nosotros podemos ver esa majestuosidad, cómo son creadas las plantas, los animales, los minerales. Y a partir de ahí es como se han creado las ciencias. Ahora el humano comienza a ver la majestuosidad de la creación de Dios. Es lo que nosotros podemos ver, solo que nos desviamos y ponemos más atención al material que al Creador. Eso es lo que nos está hablando en este versículo 3. Y después vemos que la voz de los serafines era una voz muy fuerte. Era una voz muy fuerte que hacía estremecer los quiciales, que son los umbrales,
un componente de las puertas del templo, porque lo que veía Isaías era el templo de Israel en ese tiempo. Y hay que recordar que Dios vivía dentro de este templo construido de manos humanas. Bueno, Dios en el cielo, pero al mismo tiempo Dios sobre la tierra, porque Dios es un Dios omnipresente, que estaba con su pueblo Israel. Ahora donde está Dios sigue en el cielo, pero también puede venir a habitar dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. No quiere decir que nosotros nos convirtamos en Dios, sino Dios comparte su naturaleza con nosotros, y es algo que nosotros podemos conocer. Pero esta visión tuvo un efecto muy grande sobre Isaías. Si nos vamos a los mismos comentarios del profeta Isaías, más adelante en el versículo 5, él comienza a decir, ¡ay de mí! Es como un grito, ¡ay de mí! Hasta si puedo hacerlo más fuerte, ¡ay de mí! Comenzaba a gritar, y era por la sensación que él experimentaba. Más adelante dice que soy muerto. Una razón por la que él hablaba de que se sentía que se estaba muriendo era por la santidad de Dios. Si nosotros vemos toda la descripción anterior, al ver esa imagen o esa visión, Isaías, el profeta, se sintió de esta manera, se sintió que se estaba muriendo. Ninguno de nosotros ha experimentado eso. Bueno, yo no, personalmente, pero hay personas que han sentido que se mueren, se les va el alma, su sistema comienza a detenerse, y esa era la sensación que Isaías estaba hablando, porque cuando habla aquí en el versículo 5, él comienza a dar un grito, y después dice que soy muerto. Entonces él estaba teniendo esa experiencia, y podemos ver esto. Nunca había visto, podemos deducir esto, que él no había visto una semejante visión. Vio la santidad de Dios, vio la perfección de Dios, vio todos los eventos, y la misma santidad de Dios lo hizo ver su pecado, porque ahí vio un contraste. Vio el contraste de la perfección de Dios y vio su humanidad, y vio al mismo tiempo su naturaleza. Podemos ver esto aquí en estos versículos. Podemos ver que Isaías comenzaba a descubrir su pecado, a pesar de que era una persona de un alto nivel espiritual, a pesar de que era una persona muy inteligente, a pesar de que era una persona muy capaz, muy valiente, muy hábil. Era una persona parte de una buena posición económica. ¿Cómo sabemos esto? Si pensamos en que él era familiar del rey, entonces tenía una buena posición económica. Era una persona conocedora de la ley de Dios, y aún así se sintió como muerto. Entonces podemos ver que cualquier humano, si Isaías tenía esas características, ahora ¿qué va a ser de un humano común y cualquiera que no tenga todas estas capacidades? Se sentirá peor. Pero a veces la venda de los ojos del humano no lo deja ver claramente la santidad de Dios, y no lo deja ver su pecado. Pero podemos ver también que a pesar de todas estas cosas buenas que tenía Isaías, él confesó que venía de un pueblo de labios impuros, un pueblo que estaba afectado por el pecado. Sus labios estaban sucios, sus labios eran inmundos, sus labios no podían, no debían, más que nada, no debían declarar la santidad de Dios, pero bueno, por la condición en la que estaba. Pero algo que hizo fue compartir, más que compartir, fue decir sus pecados a Dios. Quizá los pecados en los que estaba Isaías era que decía groserías, maldiciones, hablaba de críticas, hablaba de mentiras, insultos o promesas que él hacía que al final no cumplía. Entonces Dios lo hizo ver su pecado en esta área. Quizá en otras también. Aquí habla principalmente de los labios impuros. Es lo que podemos decir más claramente o más fácilmente. Y volvemos a esa situación donde la naturaleza de Dios revela la naturaleza pecaminosa. Isaías confesó sus pecados. Pero Dios fue bueno con Isaías. Dios fue bueno con Isaías porque lo que hizo Dios fue mandar a sus siervos, los ángeles, los que le servían en ese templo,
Y los ángeles lo que hicieron fue limpiar el pecado de Isaías que estaba en los labios. Ahora la manera en la cual Dios limpia nuestro pecado no es a través de estos carbones encendidos. Si lo hiciera físicamente o terrenalmente hablando, sufriríamos. La manera en la cual Dios lo hace es a través de pedir perdón a Dios, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y decirle a Dios que nos lave a través de la sangre del Señor Jesús. Porque nuestros pecados, si guardamos nuestros pecados hasta el final de nuestra partida, lo que puede suceder, lo que va a suceder es que nosotros vamos a ser castigados por nuestros pecados. Y una ventaja que tenemos, un regalo de Dios, es ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque ya no debemos de guardar nuestros pecados, sino de entregárselos a Dios a través de la oportunidad que Él nos da. Y Dios nos limpia, cambia nuestra vida, nos limpia espiritualmente, nos limpia emocionalmente, nos limpia corporalmente, nos puede sanar. Y es por eso la importancia del pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y después de que Dios lo limpió, después de que Dios hizo esta transformación, Dios le demandó una tarea, le pidió, no más que demandarle, preguntó. Dios hizo una pregunta y la pregunta fue: ¿quién podrá ir a compartir este mensaje? ¿A quién enviaré? Y entonces ya después de que Isaías era limpiado, ya entonces él comenzó a compartir el mensaje de Dios. Y esto es lo que también nosotros estamos haciendo aquí, compartiendo el mensaje de Dios. Estuve tomando estos versículos de Isaías para enfocarme en este tema. La santidad de Dios revela nuestra verdadera naturaleza. Si ustedes no conocen de Dios, ustedes van a seguir en pecado. Ustedes van a seguir sucios espiritualmente, practicando lo que más les gusta, pero lo que no es bueno. Y entonces ustedes tienen que conocer de Dios, no tienen que negarlo, tienen que aceptarlo, tienen que reconocer sus pecados. Y no solamente reconocer los pecados, sino arrepentirse, sentir dolor de toda la maldad que han hecho. Porque hay personas que reconocen sus pecados pero están felices. Hay personas que reconocen sus pecados y van compartiéndolos. Yo hice esto, con esta, en el caso de los hombres, con esta mujer, tuve relaciones con ella, con esta otra, y se sienten bien felices. Hay personas que saben sus pecados, quizá los comentan abiertamente y también sienten dolor, pero no saben cómo salir de esta situación. Entonces es confesar sus pecados, arrepentirse y pedir perdón a Dios. Arrepentirse, pedir perdón a Dios y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Yo les dejo este mensaje. Que Dios los bendiga, y quiero que hagamos una oración, porque siempre es importante hacer una oración. Si ustedes me están viendo o escuchando, vamos a hacer esta oración donde se trata de arrepentirse, decirle a Dios que nos perdone, que entre en nuestro corazón para que aviva en Él y que escriba nuestro nombre en el libro de la vida para el final de nuestros días estar con Él. Vamos a orar. Si ustedes están ahí, repitan después de mí, y si tienen alguna duda me pueden mandar un mensaje, o si quieren compartir algo conmigo también me pueden mandar un mensaje. Esta es la oración y dice así: bendito Dios, te doy muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Te pido que me perdones. Pongo mis pecados en el cuerpo del Señor Jesús que murió por mí, mi Dios, que fue crucificado en la cruz del Calvario. Te pido que me perdones, mi Dios, y que laves mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, que me laves de todos mis pecados a través de la sangre del Señor Jesús. Te pido también que entres en mi corazón para que vivas en Él. Te pido que escribas también mi nombre en el libro de la vida para un día estar contigo, y que tú me hagas un hijo tuyo, uno de tus hijos, que me aceptes como tu hijo, como aquello que hizo el Señor Jesús, que me dio la entrada hacia ti. Antes no te conocía, pero ahora te conozco. Te pido, Señor, que me transformes y que yo continúe hasta el final de mis días contigo, y que llegue a este lugar celestial que tú quieres para mí, el cielo, y que no vaya al infierno. Te doy muchas gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario.
Acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Reconozco su muerte en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan una excelente tarde. Dios los bendiga.